Dice la palabra del Señor en Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Oremos, hermanos y hermanas. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y tu palabra, bendito Dios, es palabra maravillosa que nos enseña, palabra que nos guía siempre hacia toda verdad tuya, bendito Dios. Gracias por el privilegio de conocerte y por el privilegio de poder ser tus hijos y tus hijas. Te honramos y glorificamos y te agradecemos, bendito y misericordioso Dios, por cada favor que haces a nuestras vidas. Gracias por permitirnos estar aquí congregados, Padre Santo, y gracias por permitirnos conocer más y más de ti. Que tu palabra siempre, bendito Dios, guíe nuestras vidas para que podamos vivir con sabiduría, y gracias por este año que tú pones delante de nosotros. Permite que vivamos, bendito Dios, bajo tu amparo, bajo tu bendición, y que siempre nos cubras con tus alas, Padre Santo, porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice tu palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, ¿de quién temeré? Gracias, Padre, gracias, Dios misericordioso. Queremos pedirte, Señor, que nos guíes, que nos bendigas, y que siempre, Papito Santo, seamos guiados por tu palabra. Y gracias, Señor Dios, es una herencia maravillosa y queremos vivirla, Padre Santo, como tú quieres, Padre Santo. Honramos y glorificamos tu nombre y te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo han leído los proverbios? Los proverbios siempre nos enseñan cosas maravillosas. Y respecto a este versículo, dice el comentarista bíblico Matthew Henry: el necio en la acepción bíblica es el hombre malo, aquel que actúa al contrario de la sabiduría de lo alto, y su regla es hacer lo bueno según sus ojos. Y yo creo que el necio es aquel para quien Dios no existe o no le interesa. No le interesa lo que diga la palabra de Dios ni lo que digan acerca de Dios, porque Él es su propio Dios. El hombre necio no reconoce ninguna autoridad sobre Él y hace lo que su torpe corazón le manda, lo que sus sentimientos le obligan a hacer. Pero dice la palabra: el que obedece el consejo es sabio. Aquel o aquella que obedece la palabra del Señor y se deleite en su palabra y pone por obra, esa persona es sabia, dice la Biblia. ¿Y a cuántos les gusta recibir el consejo? Yo creo que a todos nos gusta que a veces nos aconsejen, y el Señor siempre por medio de su palabra nos aconseja. Y la palabra consejo en el diccionario significa el parecer u opinión que se da para hacer o no hacer algo. Y en este año 2022 que estamos ya caminando, habrá muchas cosas que tenemos que hacer y otras cosas que no tenemos que hacer. ¿Y quién mejor para darnos su guía y para no equivocarnos es nuestro Dios? El Señor nos guía siempre por medio de su palabra porque nos ama. Y a veces hay palabra dura que a la gente no le gusta oír, pero tenemos que escuchar porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere nuestra bendición, no quiere nuestra maldición. Por eso nos dice la palabra: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Lamentablemente, el necio, o la persona sin entendimiento, o el sábelo todo, él no toma en cuenta los consejos porque él considera que su camino es correcto y todo lo que está haciendo está bien. Él cree que todo está perfecto y que los demás son los que están mal. Pero cuando se da cuenta de su equivocación es tarde, porque ya le ha pasado algo malo, porque ya su vida se ha desperdiciado. Pero este día vamos a ver más consejos acerca de cómo vamos a vivir en este año nuevo, en este 2022, para que este año sea fructífero, muy bendecido para cada uno de nosotros,
y el Señor quiere que tengamos un año de victoria. Amén. ¿Cuántos quieren tener un año de victoria? Amén, gloria a Dios. En primer lugar, hay que ser realistas, hermanos. Gastemos hasta donde nos alcance. No hay que vivir de las apariencias. Salmo 37, 21, abra su Biblia. Salmo 37, 21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. A muchas personas no les gusta que les hablen esta palabra porque nos ofende, dicen. Pero mejor si la palabra nos exhorta para que hagamos las cosas bien. Usted sabe que las apariencias engañan y lastimosamente en este mundo a muchas personas les gusta vivir de las apariencias. Es decir, aparentan lo que no tienen, aparentan lo que no son. Y a veces quieren tener su iPhone, su teléfono de última tecnología, aunque no tenga medio en el bolsillo, pero se endeuda para comprar, para no quedar mal con los demás. Se compra a veces ropa de marca, zapatos de marca, pero la pregunta es, ¿va a poder pagar todo eso? ¿Va a poder pagar todo lo que gastó? Y en realidad quieren aparentar ante los vecinos, ante los amigos, ante cualquier pariente, ¿no? Porque dice, no, si el vecino se compró, yo también me compro. Si mi amigo tiene, yo también quiero. Y eso a veces no es bueno. No es bueno porque en realidad va después a surgir una serie de problemas. Hay que saber que hay que gastar hasta donde da la capacidad económica. Y cuando ya no da la capacidad, pues no hay que gastar. Por eso dice el Salmo 37, 21, el impío pide prestado y no paga. Y eso nunca debe pasar con el pueblo de Dios, porque tenemos que ser siempre gente seria y de buena paga. Cuando nos endeudamos hay que pagar, hermanos. Y es así. No podemos nosotros quedar mal con el banco, con la cooperativa de ahorro, donde hayamos pedido dinero, porque después quedamos mal nosotros y queda mal el cuerpo de Cristo, pues hermanos. Queda mal el cuerpo de Cristo. Así que hay que tener mucho cuidado. Seamos buenos administradores de la bendición que Dios nos da. Y como yo siempre digo, hay que hacer un buen presupuesto. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto puedo gastar? ¿Hasta dónde me alcanza mi bolsillo? Como decían, hay que taparse solamente hasta donde da las sábanas, no más. Porque después va a haber problemas. Hay que ser serios en nuestros compromisos. Adquirimos un compromiso, hay que ser serios. Si va a fiar, pague. Seamos responsables con nuestros acreedores para que no nos cobren en las calles. Más que todo, si puede, si tiene, ahorre. Ahorre, porque los ahorros le salvan de apuros. ¿Cuánta gente sufrió al inicio de la pandemia? Porque, imagínense, menos pensado, todo tuvo que cerrar. Se cerraron los negocios, mucha gente perdió su empleo, hubo confinamiento y a veces habían personas que no habían ahorrado dinero porque se gastaban todo lo que ganaban. Serios problemas, hermanos, a tal punto de no tener que comer. Por eso siempre debemos planificar, y si Dios nos bendice, ahorremos un poco. Ahorremos, porque eso va a ser de bendición para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos. Hasta ahí. Segundo lugar, lea la Biblia. Vuelvo a insistir 1500 veces, hermanos. Lea la palabra del Señor. Deuteronomio 17, del 18 al 19, el Señor dice a su pueblo Israel: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, en un libro una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Imagínense, si el gobernante tenía que leer la palabra de Dios todos los días
días para ponerla por obra. Nosotros como pueblo de Dios, teniendo Biblia en mano, hermanos, tenemos que leerla. Pues. Ellos tenían que hacer una copia para tener, imagínense. Pero nosotros compramos la Biblia y hay hasta de $3, imagínense. Leer la palabra del Señor. Todo cristiano tiene que leer la palabra del Señor. Por eso yo le pregunto, ¿cómo estuvo su lectura de la palabra en el 2021? ¿Qué tal estuvo su acercamiento a la palabra del Señor? Porque la Biblia no es para llevar a la casa y poner en la biblioteca o dejarla en cualquier lugar a que se empolve y después quitarle el polvo de encima el domingo cuando va a venir a la iglesia. Usted recuerde que el cristiano que no lee la palabra de Dios es como un barco a la deriva que está sin timón. Es como andar en un carro sin volante, hermano, se iría por donde sea, pues, y se mata, se acaba, se destruye. Por eso, si no lee un cristiano la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Va a estar en situaciones donde no sabe qué hacer y fácilmente va a ser engañado y llevado a cualquier otra doctrina y puede perderse. Una persona que no lee la palabra de Dios también es dominada por sus emociones. Pero cuando leemos la palabra de Dios sabemos cómo hay que actuar, como hijos de Dios. Tercer lugar, hermanos, Dios quiere que trabajemos y que nos dediquemos, pero no hay que ser esclavos del trabajo. Eclesiastés 1:3: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Tenemos que tener algo bien claro, que el trabajo es el medio para poder subsistir y es necesario, pero muchos hacen de su trabajo su vida, ya no trabajan para vivir, sino que sienten que su trabajo es su vida y es todo en su existencia, y no les importa quedarse muchas más horas trabajando y se olvidan que tienen familia, y en realidad ya se convierte en un egoísmo hasta para su esposa, para sus propios hijos, porque su trabajo es su satisfacción y su vida entera. O sea, hay que trabajar, pero todo tiene un horario, pues, hermanos. Todo tiene un horario. Por eso recordemos que sus hijos necesitan un padre, la esposa necesita un esposo. Por eso Dios da tiempo para todo y hay que organizarse bien. Ustedes habrán visto, muchos hogares se destruyen por esa causa. La mujer o el marido se dedican 100% a su trabajo y se olvidaron del resto. Por eso hagámonos una pregunta. En el verso 3, aquí nos dice: ¿qué provecho tengo de todo el trabajo con que me afano? Y claro, la respuesta va a ser económica porque gano plata. Pero si se esforzó tanto, ¿le sirvió para algo todo ese esfuerzo? Es la pregunta. ¿Qué ha hecho con todo lo que ha ganado? ¿Puso un bloque más en su casa? ¿Le hizo más grande? ¿Hizo alguna mejora? Si tanto se afana, debe haber resultados. ¿O acabó en vanidades? Imagínense qué sería matarse trabajando un mes entero, después cobra y acaba en la discoteca, o acaba en vanidades ilusorias pasajeras. ¿Para qué? Uno tiene que trabajar con un propósito. Si soy joven, mi propósito es que a futuro tenga algo, pues, y afanarme por algo. Si soy padre de familia y tengo un terreno, mi afán debe ser tener una casa, tener donde vivir, o sea, tener todo lo necesario, lo que va a servir para vivir cómodamente con la familia. Por eso, hermanos y hermanas, debe haber resultados en nuestro trabajo. Y muchos dirán, no se mete en lo que no le importa, no, pero vale la pena, hermanos, aunque me hablen, no importa. Y es que es así, tiene que haber un resultado de todo el trabajo. Asimismo, los hermanos dueños de negocios o empleados o la ocupación que tengan, el Señor quiere en esta tarde que comprenda algo importante. El Señor le dio su trabajo. ¿Es para qué? ¿Para qué le dio su trabajo? Para bendecirle, no para esclavizarle. Así es.
O sea, no tenemos que ser esclavos de nuestro trabajo. Recuerde un horario de trabajo para que podamos también estar junto a la familia. Por eso disfrute la vida con su familia, porque alguien decía, miren, tú puedes dejar de ser empleado, puedes dejar de ser propietario de tu negocio, pero nunca vas a dejar de ser padre, esposo o esposa o hijo. Por eso decía, cuida a tu familia. Cuida a tu familia. Muchos tuvimos que entender eso en algún momento. Porque uno también en el ministerio es la emoción de servir en los primeros años. Y uno no se preocupaba del prójimo y de la salud espiritual del prójimo, de las necesidades del prójimo. Y corre por aquí, por allá, y la mujer botada en la casa. Hasta cuando nos dieron un taller de pastores para hacernos entender esa realidad. Lo primero es tu familia. Después la iglesia. Lo primero es tu familia. Después tus papás, tus hermanos, tu prójimo. Porque a veces hacemos al revés. Por eso, vea cuáles son las prioridades de su vida. Cuarto lugar, nunca deje de orar. ¿A cuántos les gusta orar? Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Linda promesa del Señor. No dice que solamente hay que orar, hay que creer lo que usted está orando. Pues. Recuerde que la oración es tan importante para el creyente, así como la energía eléctrica es importante para que estos instrumentos y esta amplificación funcionen. Todo esto necesita luz. Si no tuviéramos luz estaríamos en oscuridad, hermanos. En realidad. Por eso los cristianos podemos tener muchos dones, capacidades, sueños, proyectos. Pero si no estamos conectados a la fuente de poder que es nuestro Dios, no pasa nada, pues, hermanos. Estamos apagados. Estamos muertos. Por eso tenemos que orar todos los días. Por eso está viajando en el bus, ore con su mente, esté en su auto, ore. Pero busque la presencia del Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Ustedes se acuerdan de Daniel. El rey, bueno, los sátrapas y todos esos malos amigos de él habían pedido al rey: a partir de ahora emite un edicto para que cuando alguien vaya a orar a cualquier Dios, primero te pida permiso a ti. ¿Qué hizo Daniel? Él no fue a pedirle permiso ni nada. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Él no hizo caso a ninguna amenaza. Claro, después le echaron al foso de los leones, pero los leones más bien les sirvieron de almohada a Daniel. Él amaneció bien y después toda esa gente mala que quiso que Daniel muera, ellos fueron comidos por los leones. Pero el siervo de Dios que busca a Dios siempre tiene la bendición de Dios. Y eso debemos tener siempre en nuestra cabeza. Ahora que hay tantas necesidades y tanto peligro, hay que desarrollar una buena vida de oración. Por eso, gracias, hermanos, a los que se unen martes para orar, porque muchas familias están conectadas. Y no ora solamente el cabeza de familia, todos oran. Toda la familia, y bonito que se encuentran familias diferentes y empiezan a conversar entre ellos, a ver sus necesidades de oración, y ahí oran los unos por los otros. Por eso, hermanos, no dejen de orar. Nunca dejen de orar. Quinto lugar, aléjense de las malas influencias para su vida. Primera de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Proverbios 14:7, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia.
Muchos aparentan ser buenos amigos y en realidad, parece que son buenos panas, ¿no? Y a veces usted va y le confía cosas, pero esa persona por atrás le habla, le critica. Ese no es un buen amigo. El buen amigo es el que aconseja, el que le dice la verdad en su cara, el que le confronta en sus errores y el que le ayuda a buscar una solución a sus dificultades. Porque hay gente que aparenta ser buena, pero en el fondo son llenos de vicios, llenos de malas costumbres, y de su boca solo destila maledicencia, malas palabras. De esos, apártese. Recuerda ese dicho medio grosero, que el que con lobo se junta, a aullar aprende. Y el que se junta mucho tiempo con una persona que solamente usa malas palabras, ya le van a seguir saliendo ya también malas palabras. Imagínense. Por eso de esas personas hay que apartarse. Eso no sirve para amigos. Tome en cuenta que una manzana podrida pudre todo el canasto, contamina todo el canasto. Por eso no dañe su corazón andando con gente que no vale la pena. Jóvenes, hagan caso. No se junten con los que son vagos, no les gusta hacer los deberes, no les gusta ser obedientes ni a sus padres ni a los profesores. Con ellos no vale la pena tener ningún tipo de amistad. Porque el vago quiere que todos sean vagos, pero el que es estudioso quiere ayudar a que todos sean estudiosos. Y en sexto lugar, busque al Señor siempre. Salmo 27:4, una palabra muy linda del salmista. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermosas palabras y una hermosa convicción de fe y de entrega al Señor de parte del salmista. Un hombre que le gustaba buscar la presencia de Dios siempre. Yo creo que más pasaba él en la casa del Señor que en el palacio, porque le gustaba estar en comunión con el Señor. Y él no solo le pide, le demanda al Señor. O sea, le exige, le pide estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Y esa actitud de David es distinta a la de muchos cristianos modernos. Van obligados a la casa del Señor, no le encuentran sentido congregarse. En cambio, el salmista anhelaba estar todos los días en la casa del Señor. Y ese debe ser nuestro anhelo. Buscar la presencia del Señor. Y en verdad, la persona que se desconecta de la casa del Señor, se desconecta de Dios y después ya no quiere saber nada de Dios. Ya se pone en rebelión contra Dios. Por eso, hermanos, todo este tiempo de pandemia ha sido una maldición para los cristianos. Se cerraron muchas iglesias y mucha gente no regresó a buscar la presencia del Señor. No volvieron. Pero gloria a Dios y bendiciones para todos los que volvieron. Porque buscar al Señor es buscar el rostro de Él, buscar a Jehová y su poder, buscar continuamente su rostro, dice la palabra del Señor, y eso tenemos que hacer. Buscamos al Señor y en realidad Él también en el camino de la vida nos encuentra con su bendición. En cualquier circunstancia que estemos, siempre abre puertas. Por eso no olvidemos, buscamos a Dios y Dios siempre nos recompensa por buscarle, porque Él es bueno, es maravilloso. Por eso piense siempre que si nos congregamos en la casa del Señor, crecemos en fe, crecemos en conocimiento del Señor. Recuerde que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es un mandato de Dios también, pues, el congregarnos. Recuerde lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y recuerde también que si usted no se congrega, dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado en Santiago 4:17. Deja de congregarse, pasa algo malo, de ahí dice, ay Diosito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca han tenido fe sincera en Dios. Por eso hay que ser sinceros con nuestro Dios, y la fe se demuestra con hechos. La fe se demuestra con hechos. Séptimo, aproveche bien el tiempo. Efesios 5, 15, 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor nos da 365 días. Si a usted le dieran $365, se compraría cualquier cosa, va al mercado o al supermercado o se compra cualquier cosa que necesite, ¿verdad? ¿Y lo gasta bien o lo gasta mal? Y desde el 1 de enero a nosotros el Señor nos da los 365 días, que podemos aprovecharlos, desperdiciarlos o lo que sea. Y el otro día decíamos ya, o lo gasta bien a todo el año o lo gasta mal. O es de bendición o es de desperdicio. Pero el tiempo que pasa no lo recuperamos. Cada día que pasa no lo vamos a recuperar. Las oportunidades desperdiciadas es difícil volver a obtenerlas. Por eso a veces quieren ofrecer un buen empleo, pero dicen, no, ya voy a pensar, y hasta que piense otro ya está en su puesto. Por eso hay que aprovechar toda oportunidad, aprovechar el tiempo, aprovechar que Dios nos da salud y vida. Por eso seamos siempre entendidos en la voluntad de Dios. Como dice la palabra en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Seamos entendidos en eso. Invirtamos nuestro tiempo, nuestra vida en todo lo que es necesario para edificar nuestra vida y cumple con la voluntad de Dios. Pero no hagamos cosas que hacen perder el tiempo y que en realidad son un desperdicio para nuestra vida. Recordemos siempre que invertir nuestro tiempo en buscar al Señor, buscar el reino de Dios y su justicia y vivir ese reino en este mundo va a ser de bendición para nosotros. Por eso Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. En octavo lugar, siempre entreguemos nuestro corazón al Señor. Hay que entregar nuestro corazón a Dios cada día. Y para los que no conocen al Señor, Él siempre da esa oportunidad. Pero aquí estamos todos creyentes, pero usted debe tener familiares no creyentes, puede tener padres no creyentes, puede tener hermanos no creyentes. Pues no comience este nuevo año sin compartir la palabra de Dios. Comparta la palabra de Dios. Sea canal de bendición para su familia. Recuerde que el tiempo pasa. El tiempo pasa, a veces la vida se va. Por eso, hermanos, la mejor forma de comenzar este año es buscando al Señor. Es con Cristo Jesús como Señor, Salvador, Rey y guía de nuestra vida. Por eso cada día de este año consagremos nuestro tiempo para buscar al Señor. No vivamos por vivir porque el aire es gratis. Busquemos siempre al Señor y verán que no van a ser ustedes engañados, van a ser recompensados por parte del Señor. Dios no defrauda a nadie. Recuerde, Dios no es deudor de nadie. Y Él siempre nos quiere bendecir, pero a veces nosotros somos los que cerramos las puertas para que la bendición no entre. Por eso vivamos en paz, vivamos reconciliados con nuestro Dios, todos los días pidamos perdón y todos los días busquemos al Señor
y busquemos su rostro. Como dice la palabra, busque el rostro del Señor continuamente. Que Dios nos guíe, mis hermanos y hermanas, y que Dios nos bendiga, y que Dios siempre nos dé la sabiduría para vivir conforme a su palabra y hacer su voluntad. Que Dios nos bendiga. Amén.